No me extenderé demasiado en la intriga. Este país me conquistó por completo. Me cautivó con sus paisajes y ciudades. Me cautivó el contraste entre preservar su identidad y al mismo tiempo su modernidad. Me impresionó el temperamento y la apertura de su gente. No es que me gustara este país por su clima ni su comida. Traducido, este plato se llama offal, despojos. Parece una especie de papilla de sémola líquida con pescado enlatado y cebolla. Pero siendo sincero, no tenía muchas ganas de visitar este fabuloso país. Y sin duda, este viaje ha sido gracias a vosotros. En los comentarios de mis vídeos sobre Inglaterra, mucha gente escribió que volar a Gran Bretaña y no visitar Escocia es, no sé, un delito. Un par de semanas antes de que expirara mi visa británica, en la foto parezco un criminal de Alabama. Decidí cerrar esta gestalt. Además de todo tipo de historia loca, gastronómica y de aventuras, también hablaremos de los paralelismos históricos entre Escocia y Ucrania. Y alerta de spoiler, tenemos mucho más en común de lo que parece a primera vista. Así que, como es habitual en los vídeos de viajes, empezaremos por la capital. Aunque llegué justo al final de mi viaje, gracias a la magia de la edición nos encontramos al principio. Vale, Edimburgo, o como debería decirse, Edinburgh, es bastante esperable. El centro cultural, político y arquitectónico de Escocia con casi 1000 años de historia. Tened en cuenta que el 75% de los edificios de la ciudad son monumentos arquitectónicos protegidos por servicios especiales. Y la principal concentración de esta belleza y atracción turística es un lugar llamado la Royal Mile, la carretera entre dos castillos reales, respectivamente. Caminando por esta calle, los visitantes de la capital sin duda pueden oír el sonido de las gaitas. Y eso significa que cerca, hombres con elegantes trajes escoceses tocan algo con ellas. Históricamente, este instrumento nacional se fabricaba a partir de una sola pieza de piel de cordero, en la que se insertaban tubos de distintos tamaños. Ahora son sintéticas y su diseño es prácticamente el mismo. Las gaitas no se pueden ajustar en volumen ni tono. Su fabricación, un tamaño determinado, determina su sonido. La singularidad de este sonido se debe a la ausencia de pausas entre las notas. Una nota fluye suavemente hacia la siguiente, dando como resultado un sonido sólido, largo, melancólico y muy reconocible, que históricamente elevaba la moral de los soldados escoceses vestidos con faldas a cuadros, igualmente reconocibles. Oye, me gustaría hablar un poco de las faldas escocesas. Aunque las gaitas se tocaban en otros países, las faldas escocesas son parte integral de la singularidad escocesa. Las faldas escocesas surgieron originalmente como grandes mantas de lana que en el siglo XVI usaban los habitantes de las tierras altas para abrigarse en las montañas. Y más tarde esta manta evolucionó a faldas, que usaban porque les ayudaban a moverse más. Hoy en día se usan en algunos eventos formales y especialmente las personas patrióticas las usan incluso en la vida cotidiana. Y es importante que el color del tartán o estampado a cuadros de las faldas escocesas no sea solo un adorno. Cada uno de los estampados dice algo sobre quién las lleva, la región de residencia, la posición social, etc. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, las faldas escocesas se confeccionaban específicamente para el ejército. Y tras el ataque ruso a Ucrania, se creó y registró oficialmente un patrón de falda escocesa ucraniana y todos los beneficios de su venta se destinaron a apoyar a Ucrania. Bueno, en general el concepto de las faldas escocesas me recuerda a las camisas bordadas. Hablaremos de este tema con más detalle porque más adelante visitaré uno de los talleres más famosos de Escocia. Pero ahora volvamos a la capital. Hay mucha gente en Royal Mile, especialmente los fines de semana, y es de esperar, pero sorprendentemente desde la Royal Mile puedes entrar en uno de los muchos callejones discretos y encontrarte en un patio tranquilo y soñoliento, donde ni siquiera te darías cuenta de que tal actividad turística está teniendo lugar a la vuelta de la esquina. Esto le da a Edimburgo un encanto único.
Sí, otro atractivo son los numerosos pubs pequeños, antiguos y muy acogedores, donde apetece parar, pedir una pinta de cerveza y sentarse a admirar sus nombres curiosos. Pero el principal símbolo de Edimburgo no es, por supuesto, un pub con un nombre lascivo, sino un majestuoso castillo que se puede ver desde casi cualquier punto de la ciudad. El castillo de Edimburgo es una de las fortalezas más antiguas de Europa, y lo más interesante para mí es que esta gigantesca roca negra sobre la que está construido es en realidad un antiguo volcán extinto. Solía haber una gran cantidad de edificios diversos sobre esta roca, algunos asentamientos fuertes, pero esto terminó, al menos por ahora, con este enorme y precioso castillo. Otra cosa sorprendente es que no es solo una especie de fortaleza, sino una auténtica pequeña ciudad que se alza sobre la parte principal de Edimburgo. Y por supuesto, hay muchos turistas paseando por la ciudad. Algunas personas hacen cola para ver las joyas reales escocesas, que son las más antiguas de Gran Bretaña, y otras simplemente pasean y disfrutan de la vista. Desde los miradores del castillo de Edimburgo se puede ver casi toda la ciudad en 360 grados. Ahora es muy atractivo para los turistas y antes, en consecuencia, era muy atractivo para la defensa. La parte del castillo que más recuerdo es este pequeño cementerio para perros soldados. Tengo que reconocer que me emocioné bastante. Es de esperar que en todo este entorno gótico medieval vivieran, se inspiraran y trabajaran varios artistas muy destacados. En particular, escritores como Conan Doyle, Robert Louis Stevenson y Wells. Y la más famosa de ellas, para el lector moderno, es J.K. Rowling, quien escribió los libros de Harry Potter en un café local. Esto está escrito con orgullo en la fachada de este café. Al crear el mundo de fantasía de Harry Potter, se inspiró en las calles que la rodeaban. Y se rumorea que este lugar fue su prototipo para el callejón Diagon. En la película esta calle se ve completamente diferente, por lo tanto tratemos este relato con cierto escepticismo y pasemos a una fuente de inspiración más sorprendente que puede confirmarse con pruebas documentales. ¿Sabes cómo se inspiró esta señora? En su tiempo libre caminaba hasta el cementerio más cercano y escribía los nombres que le gustaban para sus personajes. En las lápidas de alrededor se pueden ver los nombres Moody, McGonagall y sobre todo el nombre del malvado mago, archienemigo de Potter. Sí, aquel cuyo nombre no se puede mencionar. Y hay excursiones completas a la tumba del señor Tom Riddle. Así que resulta que se trata de algún tipo de robo de nombre. Y te imagino muriendo sin saber nada y 100 años después, un sinvergüenza estudioso recibe tu nombre. Oh, esto no mola. Pero la fabulosa Edimburgo no trata solo de formas de arte tradicionales, sino también de creatividad digital más moderna. Por ejemplo, es el hogar de muchos estudios de desarrollo de videojuegos, incluyendo Rockstar, creador de juegos como Red Dead Redemption y la saga Grand Theft Auto, y en consecuencia la tan esperada sexta entrega de la saga GTA se está desarrollando actualmente entre estas paredes. Y es curioso que algunos de los juegos más estadounidenses del mundo se creen aquí, en el corazón de la cultura británica. Bueno, puede que se deba a que es posible hacer una sátira de gran calidad sobre el estilo de vida, las ciudades y los estadounidenses solo observándolos desde fuera. Me encantaría entrar en esa oficina, pero a diferencia de muchas otras empresas de TI, Rockstar tiene una política muy estricta sobre recibir invitados y hacer públicas las noticias. Y Rockstar ni siquiera tiene un representante oficial de medios para dar entrevistas. Por eso la mayoría de sus proyectos y todo el proceso de creación de juegos se mantienen en secreto. Me impresionó mucho el centro de la ciudad escocesa. Los amantes de la arquitectura antigua pueden pasear durante horas y admirar todos los detalles que se han conservado. Edimburgo tuvo la suerte de no sufrir graves daños por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial.
Edimburgo no solo se caracteriza por su hermosa arquitectura gótica, sino también a veces por estos rascacielos sombríos, grises y con paneles. Estas viviendas se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial para alojar a las personas que se quedaron sin hogar. Pero ahora estas casas, por decirlo suavemente, no encajan bien en el paisaje urbano. Y lo más irónico es que hay un enorme mural frente al rascacielos con la inscripción «Mereces tu lugar en esta tierra». Espero que esto tranquilice a la gente. Este es un barrio llamado Leith. Solía ser una ciudad portuaria independiente y el principal centro logístico y comercial de Escocia antes de la expansión del transporte ferroviario. Y empresas de todo el mundo trabajaban aquí y construían sus oficinas, a veces muy peculiares. Por ejemplo, este edificio, con ventanas dispersas al azar, es el Consulado de Islandia. En 1920, Leith pasó a formar parte de Edimburgo y en la segunda mitad del siglo XX, la zona comenzó a decaer y se volvió muy desfavorecida. Había problemas con las drogas y no es casualidad que una de las películas más icónicas y oscuras sobre este tema se haya rodado sobre Leith. Y me refiero a Trainspotting. Pero en la década de 2000 se emprendió una estrategia para revitalizar la zona y se convirtió en un distrito residencial y costero decente. Sin duda una historia asombrosa de gentrificación al estilo escocés. También creo que la historia absolutamente asombrosa de Edimburgo es lo que hay ahí, aparte de las laderas ya urbanizadas. Justo en el centro de la ciudad se alza una montaña donde la gente va a hacer senderismo, correr y disfrutar de todo tipo de actividades al aire libre. La montaña se llama Arthur's Seat o Arthur's Place. Este también es un antiguo volcán, pero no se ha construido nada sobre él, y se alza allí y se puede ver desde cualquier rincón de la ciudad, como si fuera una versión de demostración de las tierras altas de Escocia. Hablaremos más sobre las montañas escocesas y los amaneceres escoceses en ellas. Mientras tanto, tomemos un descanso de la ciudad y echemos un vistazo rápido a la historia de Escocia para comprender mejor el contexto. Las primeras tribus antiguas se asentaron en las Islas Británicas hace más de 2000 años, y entonces los romanos, famosos por su afición a la conquista de nuevas tierras, llegaron y capturaron la mitad sur de la isla. Pero al encontrarse con tribus en el norte dijeron, dejémoslos en paz, y para protegerse de aquellos salvajes construyeron una enorme muralla que atravesaba toda la isla por orden del emperador Adriano, aproximadamente donde hoy se encuentra la frontera entre Inglaterra y Escocia. Esta muralla sigue ahí, y es difícil sobreestimar la magnitud de este proyecto. Pero los romanos no se detuvieron ahí. Estas laderas y fosos entre Glasgow y Edimburgo son restos de la Segunda Muralla Norte, construida 20 años después y que marcaba la frontera más septentrional del Imperio Romano en las Islas Británicas. Actualmente no queda mucho, solo marcas de donde estaban los cuarteles, el cuartel general de los comandantes y fosos donde se colocaban lanzas como trampas para los enemigos. Hoy en día, los restos de esta muralla, así como los recuerdos de todo el imperio, solo se pueden encontrar en museos. Los romanos abandonaron Gran Bretaña y los anglosajones se apoderaron del territorio de Inglaterra. Después de eso, la mayor parte de Europa, incluida Escocia, luchó contra los vikingos. Y el recién formado Reino de Inglaterra en el siglo X logró vencerlos y durante los siglos siguientes comenzó una larga confrontación y guerras con Escocia. En el siglo XIII, mediante una astuta manipulación de la herencia de la corona escocesa, Inglaterra ocupó efectivamente el país y estableció leyes injustas contra las cuales los escoceses se levantaron nuevamente. Hablemos de este punto con un poco más de detalle, teletransportándonos a uno de los lugares históricos más destacados, el lugar de la batalla anglo-escocesa más conocido por el público general. Es la ciudad de Stirling. Se encuentra justo al norte de Edimburgo y fue el escenario de la famosa batalla del puente de Stirling. ¿Alguno de vosotros habéis visto Braveheart? Sin embargo, por razones técnicas, no se incluyó el puente en la película. Y en general la película tiene muchas inconsistencias históricas. Confundieron la cronología de los eventos y algunas fechas. Y en general, Braveheart no es de William Wallace, sino de Robert Bruce,
Pero lo más importante es que William Bolos es un verdadero héroe nacional, y en su honor en el siglo XIX. En la ladera desde la que supuestamente observaba el movimiento de las tropas británicas, se construyó una enorme torre, que es un monumento y museo en su honor. Es un edificio impresionante que parece una especie de torre de Sauron en el horizonte, y fue uno de los principales símbolos del programa de recuperación de la identidad escocesa. Pero por desgracia no pude entrar porque llegué literalmente 10 minutos tarde a la última visita. Pero volvamos a la historia. Escocia recuperó su independencia y durante varios siglos el país se vio envuelto en una salvaje y brutal guerra de clanes que parecía Juego de Tronos. Pero más tarde, en 1707, Escocia finalmente se unió a Inglaterra para formar el Reino de Gran Bretaña. Inglaterra intentó de nuevo imponer condiciones demasiado duras, intentó prohibir la identidad escocesa y los escoceses se rebelaron, pero finalmente se llegó a algún tipo de acuerdo. El siglo XIX fue un periodo verdaderamente crucial para el país. La reina Victoria permitió el resurgimiento de la cultura local y al mismo tiempo el país se convirtió en el centro industrial del imperio. Inventaron la máquina de vapor, el teléfono y el radar y la mayor parte de la Marina Real se construyó en el país. El principal símbolo de la era de la industrialización en Escocia es este puente sobre el río Forth. Cuando se inauguró en 1892 era la estructura de acero más grande del mundo, y en aquel entonces permitía conectar Londres y Aberdeen por ferrocarril. De hecho, todavía se utiliza para su propósito original. Cientos de trenes lo cruzan a diario. En 2015, con toda la razón, fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es realmente difícil transmitir en un vídeo su tamaño. Lo habría filmado con un dron, pero justo cuando me acercaba al puente, el control remoto de mi dron se rompió. Y os voy a contar todo el equipo roto que llevo en Escocia. Control remoto del dron, objetivo roto en la montaña, cámara se cayó al agua, necesito cambiar la tabla, cámara de acción rota y no funciona. 3 o 4 cables rotos o perdidos, ya no cuento los cables ni todas las cositas que he perdido. También perdí el trípode y rompí uno de mis objetivos. Venga, ahora vas y lo tuiteas. Bueno, espero que este vídeo valga la pena. Y sin embargo, tras observar brevemente este puente en el vídeo que compré sobre la bolsa, recordemos un poco más de la historia escocesa. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico perdió gradualmente su poder y Escocia fue ganando cada vez más autonomía. En 1999, el país recuperó su propio parlamento. Mira. Scottish Parliament adjourned on the 25th day of March in the year 1707 is hereby reconvened. Y en 2014 Escocia celebró un referéndum de verdad para la independencia total de Gran Bretaña. Sin embargo, la mayoría de la gente votó por seguir siendo parte de él. Pero ahora, tras el Brexit al que Escocia se opuso, mayoritariamente la opinión pública ha cambiado un poco y se preparan para un nuevo referéndum. Oye, por cierto, me encantaría conocer tu opinión, así que venga, déjamela en los comentarios. Ya sea que solo yo piense que la historia de Escocia tiene mucho en común con la de Ucrania. También es una larga lucha por su cultura e independencia y un vecino que lleva siglos intentando arrebatársela. Y aunque Escocia no ha estado en guerra con su vecino durante varios siglos, hay quien tiene una actitud poco agradable hacia Gran Bretaña. Como, por ejemplo, este caballero con el que hablamos en la muralla romana. Culpo a Inglaterra de todo. Inglaterra es una mierda. Lo único bueno que hay, en general, la gente de Inglaterra es normal. La gente común es normal. No es el problema. El problema es la gente en el poder. ¿Imperialismo? Sí, porque pase lo que pase, alguien, puede llegar al poder. Por la sensación de poder se corrompen. Y esto no se puede derrotar. Todo esto terminará en una guerra nuclear. ¿Sabes? Sí, espero que no. Con esta nota no tan optimista, volvemos a Edimburgo. En la capital escocesa me alojé en el apartamento de Nastia y Adam, una pareja maravillosa que me presentaron unos amigos ucranianos en común.
Viven en un edificio muy interesante y bastante típico en Edimburgo. Una antigua escuela religiosa reconvertida en apartamentos. Disponen de pequeños apartamentos muy acogedores en la planta baja con su propio mini jardín, un cobertizo y una enorme colección de diferentes libros, películas y música. En resumen, la típica casa de un freelance. A Adam también le encanta la videografía y la edición, y además usa una Lumix, la misma que he usado para grabar mis vídeos durante los últimos 2 años. De hecho, me tomó algunas fotos cuando dimos un paseo por Edimburgo. Curiosamente es de Inglaterra y se mudó aquí por trabajo hace unos años. Trabaja en Rockstar, desarrollando uno de los juegos más esperados de los últimos años, y me pidió que no dijera nada al respecto en cámara, porque es alto secreto. Pero incluso sin eso teníamos mucho de qué hablar. Oye, ¿alguna vez has tenido problemas por ser inglés en Escocia? ¿Los escoceses tienen algún problema con esto? Creo que, por supuesto. Hubo varias fiestas donde la gente bebió demasiado. Y en cuanto a William Wallace y Braveheart... But they'll never take our freedom! Y si alguien nota que tienes acento inglés, la gente puede alejarse. Escocia tiene un alto nivel de diversidad. La gente viene de todo el mundo. Y se les puede definir como nuevos escoceses. Y esto es bastante normal, pero hay un grupo que nunca será reconocido como los nuevos escoceses. Así que, por desgracia, sí, son los británicos. Entonces, ¿los únicos malentendidos reales son en algunas fiestas? Sí. Parece que no hay nada más. Habría sido muy difícil. En cuanto a las relaciones anglo-escocesas, el acento con el que se habla es importante. Cuando me mudé aquí, en mi primera semana de trabajo, escuchaba a la gente que me rodeaba y no entendía nada, a pesar de que parecían hablar inglés. Por cierto, sobre el tema del idioma, tras 1000 años de coexistencia con Inglaterra y la represión lingüística del imperio, el inglés se ha arraigado profundamente como lengua oficial. En los últimos años, el gaélico, una antigua lengua celta, ha revivido y se utiliza a veces en la vida cotidiana de las regiones del norte del país. Sin embargo, tiene pocas posibilidades de convertirse en la lengua principal. No obstante, el acento y dialecto local del inglés suelen ser parte del folclore. Hay muchos chistes e historias interesantes al respecto. El más famoso es probablemente el sketch sobre escoceses, intentando usar un ascensor controlado por voz. Voice recognition technology in a lift in Scotland. You ever tried voice recognition technology? No. They don't do Scottish accents. 11. Could you please repeat that? 11. 11. 11. 11. Could... You have not selected a floor. Ah, Bules, you cow! You don't let us out these doors! I'm going to come to America, I'm going to find whatever desperate actress gave you a voice, and I'm going to go in an electric chair for you! Scotland, you bastard! Scotland! 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 Freedom! Durante este viaje hablé con muchos lugareños y el nivel de nuestra comunicación varió desde nada está claro y solo asiento con la cabeza hasta un diálogo muy claro en inglés. Definitivamente hay una diferencia de temperamento. Son más ruidosos, más expresivos. Los británicos, por otro lado, son más reservados. También parece que los escoceses valoran más su cultura. En las escuelas aprenden danzas folclóricas de college, donde bailan con sus parejas de forma sincronizada. Inglaterra se asocia con el imperio y el colonialismo. Por ejemplo, incluso la bandera de San Jorge rara vez se ve en Inglaterra.
Hay más unión ya que le ve que es una combinación de las banderas de los países británicos. En Inglaterra es más probable que la gente se identifique como británica, en lugar de estudiar su identidad nacional. Así que sí, los escoceses se toman su identidad nacional muy en serio. Y Dios no lo quiera llamar los ingleses. Esto podría ser un insulto fatal, y podemos decir que hasta cierto punto tienen suerte de poder preservar esta identidad y cultura. Por ejemplo, históricamente el Banco de Escocia tenía la opción de emitir sus propias libras con sus propias imágenes nacionales y no depender únicamente de Londres para ello. Por cierto, antes de Edimburgo, Adam vivió en Londres varios años, así que hablamos un poco más sobre la diferencia entre ambas capitales. Allí no había sentido de comunidad. Muy poco contacto visual. Hacer contacto visual con alguien en el metro es malo. Aquí la gente es mucho más amable. Conozco los nombres de mis vecinos. En Londres no tenía ni idea de quiénes eran mis vecinos. Por cierto, sobre los vecinos, Dimitro y Julia viven cerca de Adam. Dimitro también trabaja en el desarrollo de videojuegos, pero se van a mudar de Edimburgo a Londres. Cuando llegó la COVID, buscábamos una ciudad donde pudiéramos ir a trabajar porque yo teletrabajaba. Buscábamos algo más tranquilo que Kiev. Y ya sabes, hay que tener cuidado con lo que se desea porque vivimos aquí y ahora planeamos mudarnos a Londres porque, para mí, hay más ofertas de trabajo, la ciudad es más grande y en principio nos dimos cuenta de que queríamos más entretenimiento. Yo creo que... creemos que es genial vivir aquí y disfrutar de una jubilación europea tan buena. Cuando caminas por la ciudad, por los parques, miras el mar, miras los edificios bonitos, haces voluntariado, te das cuenta que si quieres salir y estar rodeado de bullicio, entonces Edimburgo probablemente no sea el lugar para ti. Edimburgo es un lugar genial para viajar. Es realmente genial venir aquí durante 2 o 3 días, contemplar los edificios góticos, ver lo sombrío e impresionante que es todo. Pero antes de eso, vivíamos en un edificio donde crecía musgo en mi ventana. Por un momento pensé que nunca volvería a ver a mi gato. Así que vivir en un edificio gótico tan antiguo no es muy cómodo. Más que todo es por la atmósfera. De hecho, viven en la zona de Leith, que antes era insegura. Me hablaron mucho de él y vimos con nuestros propios ojos cómo esta zona ha mejorado. También hemos notado que nuestra sensación de seguridad ha cambiado. Probablemente necesitaremos ajustarla de alguna manera antes de mudarnos a Londres. Porque aquí, por ejemplo, dejamos todos los paquetes y pedimos que los dejen delante de nuestra puerta en el suelo. A veces no cerramos la puerta por la noche. Podemos hasta olvidar cerrar el coche. ¿Qué más has notado en Edimburgo que sea tan diferente a la vida en Ucrania? Quizás no solo en Edimburgo, sino en Escocia en general. Esta es la actitud de la gente hacia los demás. Es decir, respeto mutuo. En el transporte público es poco probable que alguien sea grosero contigo, incluso si tienes una mala conducta, y es poco probable que alguien te levante la voz. Bajarás del autobús y le dirás al conductor muchas gracias y hasta adiós. Sí, es normal, y te responderá. Quizás te cuente un chiste. Él te hará reír. No, chistes o algo más. Pero además del respeto mutuo, hay un fuerte sentido del respeto por uno mismo y por los propios derechos. Aquí hay una tradición de huelgas. Es decir, incluso tienen un calendario donde puedes ver exactamente qué hora es y qué organización estará en la huelga. El Festival Fringe se celebra en Edimburgo cada verano. Mucha gente viene aquí, y el año pasado, por estas fechas, hubo una huelga de recolectores. Y el problema era que no se sacaba nada de basura de la ciudad. Incluso los medios de comunicación escribieron historias sobre los residentes. Por ejemplo, esta mujer que guarda restos de comida y otra basura en su baño y entonces ella va al gimnasio a bañarse.
O el otro señor que guardaba las cosas en el jardín y el canciller envió instrucciones porque era verano, hacía calor y no hay aire acondicionado. Envió instrucciones a todos sobre cómo sobrevivir en casa con esta basura porque estaban los recolectores en huelga. En los últimos años, Gran Bretaña en general y Edimburgo en particular han estado experimentando una crisis del costo de vida. Los precios de todo han subido, los precios de los servicios y de la energía han subido, pero los salarios no. Por eso, como aquí hay sindicatos y realmente funcionan, prestan atención a las huelgas. Por ejemplo, los del banco están en huelga hoy, mañana los maestros, pasado mañana las enfermeras y luego los ferroviarios están en huelga, intentando conseguir algún tipo de ascenso o bonificación. Al principio fue muy extraño para nosotros y no apreciamos mucho la huelga de la basura, porque lo que realmente me impresionó fue la solidaridad de los lugareños con esta huelga. Porque por un lado teníamos un montón de ratas y zorros corriendo junto a los turistas. No tenía ninguna buena pinta en absoluto, pero los lugareños reaccionaron solidariamente a esta protesta. Vi carteles en algunas ventanas de nuestro vecindario que simplemente decían apoyo a los recolectores de basura. Por ejemplo, aquí hay una ONG que recoge la basura de la playa. Y detuvieron específicamente su recolección de basura durante el momento en que los recolectores de basura estaban en huelga para no socavar los esfuerzos de los recolectores de basura y para mostrar lo importantes que son en la organización de la comunidad. ¿Qué tal? Pero lo más importante es que funciona e influye en las decisiones gubernamentales. Pero repito, según tengo entendido, aparte de las huelgas y algunos eventos turísticos, no hay gran cosa en la ciudad. Este es el nivel de entretenimiento que tenemos en Escocia. Observamos cómo nacían los cisnes, cómo crecían y comentamos con nuestros vecinos dónde habían ido 2 de ellos y por qué quedaban 7. Y ahora estamos discutiendo cómo los cisnes aprenden a volar. A veces hacemos capturas de pantalla de las noticias de sitios web locales. Se supo que una mujer en Escocia encontró un mensaje muy antiguo mientras hacía renovaciones y pensamos que genial, es una noticia muy interesante. Debe ser algún tipo de cartel medieval o algo así. Y resultó que estaban quitando el papel tapiz para empapelarlo nuevamente y había un escrito en la pared que decía que alguien había colocado este papel tapiz en 1960. Y fue una noticia real y luego estaban buscando quién fue el hombre que colocó ese mensaje en la pared. Sí, aquí no hay nada de acción. Realmente no hay entretenimiento. En el oeste fue a otra ladera conocida de la ciudad. Se trata de la llamada Calton Hill. Alberga varios monumentos arquitectónicos y un observatorio. Muchos vienen por la puesta de sol. Pero aún así logré capturarla. Preparé mi cámara y, con una taza de té, terminé mi pequeño viaje a Edimburgo. En resumen, Edimburgo es una ciudad increíble para el turismo y la jubilación. La vida escocesa se desarrolla más en la ciudad vecina llamada Glasgow, a la que os llevaré. Ambas ciudades se encuentran a 1 hora en coche, en costas opuestas del sur de Escocia. Sus poblaciones son aproximadamente iguales, 500.000 habitantes en Edimburgo y 600.000 en Glasgow, pero el ritmo de vida y el ambiente son completamente diferentes. Si, por ejemplo, la arquitectura de Edimburgo es principalmente un conjunto clásico, aquí se trata de una auténtica fusión de modernidad y victoriano. Fue en la época victoriana cuando esta ciudad portuaria alcanzó su mayor desarrollo.
La misma flota real se construyó en sus muelles y Glasgow en su conjunto se convirtió y sigue siendo un importante centro industrial y científico, considerada la segunda ciudad del imperio. Otra diferencia notable entre las dos ciudades más grandes de Escocia es el clima. Mientras que en Edimburgo, en la costa este, el tiempo es más soleado y predecible, aquí es completamente inútil creer en los pronósticos. En resumen, el clima típico de Glasgow es cuando brilla el sol, pero llueve de vez en cuando. Y por supuesto la gente. Si hacemos analogías con Ucrania, Edimburgo con sus artistas y turistas culturales, es como el VIP y Glasgow con sus estudiantes de ciencias e ingeniería. Es como una especie de Kharkov de antes de la guerra. Bueno, al menos hay muchos parques, bancos y fuentes. Uno de los principales símbolos de Glasgow es la estatua del Duque de Wellington, con un cono de tráfico en la cabeza. Este cono apareció en los años 80 durante una de las fiestas de la ciudad. A la mañana siguiente, por supuesto, la compañía eléctrica lo retiró, pero reapareció esa misma noche. Y comenzó un largo juego de atrapar al vándalo, como resultado del cual este tocado se convirtió en un verdadero meme urbano y la gente quería que se quedara allí. Hubo incluso manifestaciones para mantener este cono en la cabeza de la estatua. Y al final se quedó allí y se convirtió en un símbolo del humor y la espontaneidad de los habitantes de la ciudad. De hecho, así es Glasgow, dinámica, contrastando con su sentido del humor y como es habitual en las ciudades más grandes del país multinacional. En mis vídeos británicos he desarrollado lo que podríamos llamar una expresión habitual, mis amigos de Kharkov. Visito a gente para quedarme en sus casas un par de noches. Y no es solo para ahorrarme unas decenas o incluso cientos de libras, sino para ver viviendas locales auténticas. Se trata de una magnífica casa georgiana, con un patio interior verde y un recibidor increíblemente decorado. Los apartamentos también tienen muchos detalles interesantes y una característica británica bastante incómoda: 2 grifos separados para agua caliente y fría. Durante toda mi estancia nunca supe cómo usarlos correctamente y al mismo tiempo tienen una característica muy conveniente. Mira qué techos. ¿Por qué levanto la mano izquierda? ¿Por qué intento alcanzar algo con la izquierda? ¿A quién engaño? El apartamento lo alquilan, como ya te he contado, mis compañeros de Kharkov, Dimitro y Dasha, con su hija Ivana, y un corgi un poco caprichoso llamado Nike, lo que les dificultó un poco encontrar un lugar donde vivir en la ciudad. En general, la búsqueda de un apartamento no es igual que en Ucrania, porque aquí te tratan como a un inquilino por un tiempo y pasas mucho tiempo buscando vivienda. Como las colas son largas, no se construyen tantas viviendas como en Ucrania, viviendas colectivas. En los 80 empezaron a construir rascacielos muy grandes como los nuestros. ¿Casas prefabricadas? Sí, y simplemente se convirtieron en guetos. Nadie quería vivir allí. Tenían poco espacio, demasiada gente y era muy incómodo. También vi en el pequeño pueblo de Orbin que están demoliendo edificios de ese tipo. O sea, había casas normales, como las que tenemos en Ucrania, como en Kharkov, en el barrio de Saltivka. Sí, estas son las casas que suelen verse en Kharkov. Las están demoliendo, los están reemplazando con edificios de 2 o 3 pisos porque es mucho más conveniente. Y también están haciendo que los nuevos edificios sean más inclusivos, porque en Gran Bretaña leí un libro sobre Hawking. Escribió que Gran Bretaña no es el país más ideal para las personas con discapacidad, porque en silla de ruedas, como veis, hay escaleras y no se puede entrar. Esto está cambiando. Viven en casas pequeñas con entrada para coches e intentan que todo sea más cómodo.
Pero al igual que en Edimburgo, a pesar de su interesante aspecto, el parque de viviendas antiguas también presenta muchos problemas. Cambiar las ventanas es muy difícil y muy caro. Son, ya sabes, como ventanas viejas. Todo es viejo. Hay ratones. Vienen aquí en invierno. Y bueno, incluso desde nuestra casa se puede ver que aquí un hueco de unos centímetros cerca de la estufa es bastante normal para ellos. Y este es otro de los mejores alojamientos que hemos visto. Pero quizás la principal ventaja de su casa es su ubicación. No está lejos de la institución más importante de la ciudad, la Universidad de Glasgow. Por lo tanto, la Universidad de Glasgow es la cuarta universidad más antigua de todo el mundo angloparlante y posee el mayor número de edificios universitarios. Por ejemplo, en Oxford, como recordarás, no hay una sola universidad, sino un gran número de facultades. Así que todos los edificios de la ciudad pertenecen a diferentes instituciones educativas. Y un detalle muy escocés es que estudiar en esta universidad es totalmente gratuito para escoceses y ciudadanos de la Unión Europea. Pero para los ingleses, se siente, la educación es de pago. A pesar de la apariencia mágica de las universidades, aquí los estudiantes no visten túnicas sino ropa normal y estudian materias completamente diferentes. En general, es una institución muy avanzada y moderna. Por ejemplo, tienen su propia sección dedicada a las carreras de coches, donde actualmente están grabando un anuncio o una película justo en medio de estos pasillos góticos. Efectivamente, se trataba de una sección de carreras según estos estudiantes. Aquí, por ejemplo, juegan al fútbol o al rugby y están grabando una campaña promocional para un coche de carreras que la empresa fabricante desarrolló con los participantes. Y en todo este entorno parece como si los magos finalmente hubieran pensado en tomar prestada alguna tecnología Muggle. También hay un pequeño pero conocido museo en el campus, donde se conservan los restos de la muralla romana. Junto a él hay algunos animales conservados en alcohol, esqueletos de dinosaurios y ciertas tecnologías de la era industrial. Es como una especie de mini mercado de museos. Me dio la impresión de que esta diversidad de museos es una peculiaridad local. Por ejemplo, en el museo más famoso de Glasgow, Kelvingrove, la sala principal, alberga el legendario avión británico Spitfire y un montón de animales disecados, incluyendo un castor asustado y un oso en estado de euforia. También hay algunas estatuas aztecas, un trozo de roble gigante y algunos uniformes de fútbol. No entendía por qué estaban allí, e incluso hay un Elvis con un halo. En resumen, es un intento de contaros todo en un solo lugar, igual que en mi videoblog de viajes. Lo importante es entender que los museos de Glasgow son casi todos gratuitos, y es perfecto para esperar a que pase el mal tiempo. Pero hay un museo al que fui a propósito. Se trata del llamado Museo Riverside, diseñado por la famosa oficina de Zaha Hadid. Me encanta este tipo de museos técnicos y este es probablemente el más acogedor de todos los que he visitado. Porque la colección no es muy grande, pero hay piezas realmente interesantes y raras. Y todo está ubicado en un espacio relativamente compacto. Así que no se necesita mucho tiempo para verlo. Creo que este lugar es un verdadero ejemplo de museo moderno. Todo es lacónico, compacto, con numerosas áreas de recreación pequeñas. Y está muy bien planificado para mostrar todo lo posible. Es curioso que hayan hecho una instalación por aquí, de hecho una ventana con vistas a la construcción del nuevo puente.
En las ciudades y en varios museos de transporte, mi interés particular es el transporte público. En particular, el metro. El metro de Glasgow es uno de los más antiguos del mundo. Fue inaugurado en 1896, pero había una broma con él. Sí, ahora, por ejemplo, el mapa del metro de Londres se ve así. El metro de París así y el metro de Nueva York así. Así es como se ve el esquema del metro de Glasgow ahora. Incluso los lugareños se burlan de que tras más de un siglo de desarrollo siga siendo un pequeño círculo en el centro de la ciudad. Claro que hay que ajustar la diferencia de densidad de población, pero la situación sigue siendo curiosa. Pero comparado con Londres, el metro es mucho más sencillo. Ni siquiera hay pantallas que anuncien estaciones ni terminales inteligentes para pagar. Debido al clima de Glasgow, ver la puesta de sol no es tarea fácil. Pero lo logré una vez. El lugar idóneo para mí para ver la puesta de sol es la necrópolis de Glasgow. Es un cementerio enorme, con unas 50.000 tumbas y muchas esculturas hermosas y diferentes. Pero los lugareños lo perciben como un parque más. Vienen aquí a entrenar y a hacer picnics. A la izquierda del cementerio se encuentra la cervecería más grande de Escocia y a la derecha la catedral principal de la ciudad, que actualmente se encuentra en obras. Eso sí, esto es tranquilo un rato. Y ahora será una transición un poco extraña. Pero vamos a pasar de 50.000 tumbas a los ciudadanos más activos. ¿Cómo puedes venir a Gran Bretaña y no ir a un partido de fútbol? Dimitri y yo compramos entradas en el último minuto para el partido de la Europa League entre Glasgow Rangers y el club español Betis. Y el estadio con capacidad para 50.000 personas estaba completamente lleno. A los escoceses, con su temperamento, les encanta hacer ruido en el fútbol y estadísticamente tienen la mayor asistencia a estadios de Europa en relación con la población del país. El ambiente es espectacular. A nuestro alrededor se sentaban los típicos representantes de la afición escocesa al fútbol. Algunos hombres claramente de clase trabajadora, escolares, bromeaban entre ellos porque uno de ellos apoyaba al Celtic. La rivalidad entre el Celtic y el Glasgow Rangers es una de las rivalidades futbolísticas más antiguas y encarnizadas de Europa. Una abuela con sus nietos todos vestidos con artículos del club y dos chicos sentados a nuestro lado con un acento local muy marcado. Uno de los acentos regionales más incomprensibles, así que nos entendimos con palabras, pero la conversación funcionó. Sirvieron vodka en silencio en sus vasos de Coca-Cola, porque en el estadio no se vende alcohol, pero aquí nadie vigila especialmente el contrabando. Nos conformamos con lo que pudimos comprar directamente en el estadio. Esta es la comida tradicional de los escoceses en los estadios. ¿Qué es eso? Esto es un pastel de carne. Ajá. Y bovril. Si el pastel de carne es simplemente un pastel con carne, entonces el bovril es un poco más interesante. Es un gastrofolclore británico. Es un extracto de carne de res hervida, inventado en la década de 1870 por un chef escocés. Es nutritivo como una ración de carne para el ejército, económico y se puede conservar durante mucho tiempo. Pronto salió a la venta y se lanzó una potente campaña de marketing promocionándolo como un superproducto que podía curar casi todas las enfermedades conocidas. Incluso hubo un anuncio de este producto con el Papa. Esto es solo para que entendáis la magnitud de la publicidad. Pero en cuanto a sus propiedades nutricionales, son como los cubitos de caldo que se venden secos o como una pasta espesa. Se puede disolver en agua caliente y se obtiene un líquido picante y nutritivo, también llamado té de carne. En Gran Bretaña les encanta la carne y el té, y probablemente por eso todavía lo beben en los estadios. Sabe a cubo de caldo disuelto en salsa. No me impresiona demasiado, pero si ayuda a mantener la energía en las gradas, pues que así sea.
Los Rangers ganaron 1-0 contrariamente a lo previsto, y los aficionados satisfechos, animados por Bovril, abandonaron las gradas con cortesía. Mientras que en Liverpool había un ambiente turístico consumidor, aquí se trataba en realidad de ir con los chicos a ver fútbol. Es simplemente genial. Y después de un auténtico partido de fútbol, se puede degustar auténtica comida local. Como habréis notado, esto fue una pista de la transición a la parte gastronómica del vídeo. Pero empezaremos desde lejos del restaurante Shish Mahal con un nombre puramente celta. Es un dato gastronómico interesante que el famoso plato indio, el pollo tikka masala, sea en realidad un famoso plato escocés inventado en los años 70 en Glasgow, en este restaurante. Lo mencionan con orgullo en la primera página de su carta. Un cliente se quejó al dueño del restaurante de que el pollo que le servían estaba demasiado seco. Y decidió que necesitaba cambiar la receta y hacer el pollo muy jugoso. Lo consiguió marinando el pollo en yogur con zumo de limón y especias y cocinándolo con nata, puré de tomate y de nuevo con muchas más especias, como en un restaurante indio, aunque en Escocia. Sí, los pimientos del menú de enfrente tenían un motivo. Es un plato muy picante, pero está riquísimo. Otra joya gastronómica local es este pequeño remolque con giros griegos. Claro, no se inventaron aquí, pero había visto este lugar mencionado en varias guías de comida callejera local, así que no pude resistirme a pasar. Gracias. Está realmente delicioso. Yogur muy fresco y graso. Carne igual de grasa y una pinta riquísima. Este café lleva muchos años regentado por un hombre muy carismático, de aspecto griego y acento escocés. Soy Tassos. El lugar se llama Mactassos, que significa hijo de Tassos. En otras palabras, mi hijo es de hecho mi jefe. Pero yo lo empecé todo. Me mudé aquí hace 10 años, no pude encontrar giros de verdad en Glasgow, así que decidí cocinarlos yo mismo. Porque antes no había giros, y ahora están por todas partes. Así que fuiste el primero y sigues siendo el mejor. Número 1 en TripAdvisor. Parece que a la gente le gusta, así que, ¿por qué no? Tassos está muy orgulloso de que su pequeño vagón haya encabezado diversas clasificaciones durante muchos años, sobre todo en los restaurantes Michelin. Y no diría que Glasgow carece de competencia. La ciudad es muy multinacional, así que aquí se pueden encontrar restaurantes para todos los gustos. De hecho, se considera uno de los centros de la gastronomía británica. Y por supuesto, Ucrania tenía su lugar en toda esta diversidad. En una de las zonas residenciales entre pequeños comercios se encuentra Dinston Bakery, una panadería abierta hace 5 años por Yuri Kachak, quien lleva muchos años viviendo en Gran Bretaña, junto con su hermano Sherry, con amplia experiencia en la agricultura ucraniana, hornean aquí su propio pan de masa madre. Al principio empecé a hornear para mí, luego para mis amigos y después me mudé de Londres a Escocia y abrimos una panadería. Nuestro pan de centeno no era tradicional, siempre mejoramos un poco las recetas. Y esta es la receta que estamos horneando ahora mismo. Lo hacemos con semillas, pipas de girasol, de amapola y de calabaza. Lo horneamos oscuro para que quede crujiente y sabroso. ¡Qué rico se ve! No soy muy fan del pan, pero lo dices tan bien que quiero probarlo. Pero esperaré. Por alguna razón el pan ha tenido mala fama en los últimos años. Y no es porque sea malo, sino porque hay mucho pan malo. Cuando el pan es de buena calidad es muy saludable.
Además del pan, también hornean todo tipo de delicias que atraen largas colas por la tarde. Esto, en mi opinión, dice mucho de la calidad de su producto y, por supuesto, ¿qué restaurante ucraniano estaría completo sin este borщ, un plato de color carmesí intenso? El borщ que preparan regularmente en su sección Sopa del Día introduce así a los locales a la cultura ucraniana. ¿Qué les parece el borщ a los escoceses? ¿Les gusta? Al principio explicamos qué era, de dónde venía y con qué se comía. Y ahora la gente simplemente viene y compra. Así que compré todos estos productos y me fui al parque más alto para probarlos. Con razón Yuri me contó tanto sobre la tecnología de elaboración de este pan. Por mi experiencia en Inglaterra, recuerdo que el pan comprado es casi como plastilina, con la misma textura. Es una obra de arte de la repostería. No es pan común y corriente. El único inconveniente de este borщ es que no lleva carne. No me lo advirtieron, pero el borщ está muy rico. Es bastante ligero. ¿Qué más podría ser? ¿Cuánto sabor se puede obtener solo con verduras? Pero al mismo tiempo era muy aromático y crujiente y lo comí con un buen trozo de pan en un país extranjero. Con esto concluimos nuestra conversación sobre las cocinas de otros países y ahora nos centraremos en la cocina escocesa. Venga, volvamos a Edimburgo, a un pub muy elegante llamado Conan Doyle, donde contrariamente a toda la autenticidad estaban retransmitiendo fútbol americano por televisión. Pero esto no afectó el sabor de la comida por la que vine. El plato escocés más tradicional y quizás el más famoso es el llamado haggis, que significa despojos. Se prepara con despojos de cordero, corazón, hígado y otras partes que se hornean junto con avena en el estómago de este desafortunado animal. El resultado es una carne picada bastante poco atractiva que se sirve de diversas maneras. De nuevo, la más tradicional y popular es el llamado haggis nips and tatties. En realidad se trata del propio haggis, puré de patatas y una pasta hecha con raíces. No sé qué significa en la traducción, pero lo añadiré aquí. También se sirve un vaso de salsa gravy y todo tiene un aspecto muy casero. Y esta es probablemente la descripción más acertada porque este plato me reconfortó por dentro con su sabor reconfortante. Es bastante picante, nutritivo, de sabor graso y básicamente todo lo que se espera de despojos con cordero con especias. Históricamente este país ha sido aficionado a todo tipo de despojos de carne. De esto tratará nuestro próximo plato. Y uno de los platos escoceses que asusta a los turistas extranjeros es la morcilla. Este plato parece bastante extraño, pero en realidad es una morcilla originaria del estómago ucraniano. Hoy en día es muy común encontrarlo en algunos desayunos tradicionales. Esto es lo que me pasó en uno de los hoteles donde me alojé. Estaba ahí mismo en la mesa del buffet, y es bastante sorprendente que no veamos este plato muy a menudo en los desayunos ucranianos, aunque también forma parte de nuestra cultura gastronómica. Aún así, es un poco diferente. Lleva más especias y, al parecer, no trigo sarraceno, pero el concepto es muy similar. Sin olvidar que Escocia sigue siendo una poderosa nación marítima, probé otro plato local muy característico en un restaurante cerca del mismo puente, que no se asocia con la carne, sino con el marisco. Se llama sopa de eslizón culen. Se inventó en algún lugar del noreste, donde hay muchos pueblos pesqueros donde se pesca bacalao y se ahuma. Lleva pescado ahumado, nata, cebolla y patatas. Y cuando me lo trajeron, sentí un olor parecido al de una lata abierta de espadines. Bueno, no sabe tanto a pescado como huele. Su consistencia es similar a la de una sémola líquida con pescado enlatado y unas patatas. No suena muy atractivo,
pero en realidad es muy interesante y, según mi opinión, es una comida muy saciante, porque comí unas cucharadas, pero ya siento cómo me voy llenando de calorías poco a poco. Quizás para los estándares de este restaurante, un plato más pequeño sería suficiente para un pescador escocés medio después de un duro día de trabajo. Bueno, para otro clásico plato británico de marisco, volvemos a la costa oeste y nos dirigimos directamente al mar. Bueno, sí, parece el lugar más adecuado geográficamente para un fish and chips. Gracias. Este es un escaparate superlegendario donde cocinan pescado fresco recién capturado y recién traído. Algo que todo el mundo conoce, incluso en Glasgow, y que viene aquí específicamente por él. Se encuentra en el puerto de la ciudad de Tron, rodeado de barcos pesqueros, gaviotas y focas. Y un indicador de calidad es que no solo los amantes de la auténtica comida urbana, sino también los empleados del propio puerto hacen fila. Y cabe destacar el menú. No solo dice pescado con patatas fritas, sino una amplia variedad de pescados que se pueden freír y envolver para llevar. Gracias. Aquí está el truco. Bueno, la ración es bastante grande. En resumen, parece de lo más grasoso y poco saludable. Y cuesta solo 8 libras de pescado y otras 3 libras de patatas fritas. Muy barato para los estándares británicos. Y normalmente la gente viene aquí, se sienta en bonitas mesas o bancos y come mientras disfruta de la vista al mar. Pero como hoy no hace buen tiempo, lo hacemos así, desde el maletero del coche. Y bien, está tan blando que ni siquiera puedo ponerlo bien en el tenedor. Esto es bacalao. Tío, este es el pescado más tierno que he probado en mi vida. Se deshace en la boca. Ni siquiera lo mastiqué. Solo cerré la boca una vez y se convirtió en papilla. Definitivamente vale la pena viajar hasta el extremo más occidental del sur de Escocia para probar este fish and chips. Con esto concluimos este tema gastronómico y pasamos a uno más serio. Este pueblo costero alberga toda una comunidad de ucranianos que llegaron aquí desde Mariupol. Así que fui a visitar a Kenton, uno de los lugareños que les ayudaba con esto. Para empezar, mi esposa es ucraniana. Por eso y porque ya había estado en Mariupol. Conocía a su familia y amigos. Así que toda la calle decidió apoyar a Ucrania de una forma u otra. Mi vecino y yo ofrecimos nuestra casa como refugio para refugiados. ¿Dices que estuviste en Mariupol? Sí, fue alrededor de 2011-2012. Creo que fue por esa época. ¿Qué te parece? Me gustó, recuerdo cuando llegué a Kiev. Y luego 17 o 18 horas en tren. Recuerdo que en cuanto llegamos al andén, nos recibieron los amigos y los padres de mi esposa. Y había una joven muy lista. Llevaba una corona de flores. ¡Bienvenidos a esta ciudad! Y ella fue una de las personas que evacuamos. He recordado ese encuentro todo este tiempo, y en un momento difícil la llamé y le sugerí que viniera aquí. Escocia ayuda a Ucrania no solo a través de iniciativas individuales como la de Kenton, sino también a nivel estatal. El Reino Unido facilitó la obtención de visados y Escocia financió los hoteles donde aún viven nuestros refugiados y continúa brindándoles prestaciones sociales. En mi opinión, esto se debe, entre otras cosas, a que Escocia conoce de primera mano lo que es sufrir a manos de los imperios vecinos. Y en segundo lugar, Ucrania no es solo algo desconocido al otro lado de Europa. Ha habido 4 grandes oleadas migratorias a Escocia.
La primera oleada migratoria desde Ucrania comenzó a finales del siglo XIX, debido a la decadencia económica del Imperio ruso en aquel momento. La segunda comenzó en la década de 1920, cuando los comunistas llegaron al poder y comenzó el Terror Rojo. La tercera fue después de la Segunda Guerra Mundial, y hablaremos de ella por separado cuando vayamos a las Tierras Altas. Y la cuarta, por consiguiente, es la actualidad. Así que con el paso de los años se ha formado una diáspora aquí, aunque no tan grande como en Canadá, pero aún así notable. Oleski y Olga llevan más de 8 años viviendo en Glasgow. Oleski trabaja en una universidad y Olga en un centro de información para refugiados. Debes entender que la política de visados en el Reino Unido es más estricta que, por ejemplo, en Estados Unidos. Los trabajadores altamente cualificados reciben un visado por un periodo determinado. He intentado obtener este visado varias veces. Cada solicitud es muy cara. Además, necesito documentos para mi esposa. Tengo la costumbre de anotar todos mis gastos. Así que puedo decir con seguridad que son unas 18.000 libras. Eso son casi 19.000 libras. Eso es por todos los años que me llevó, y nos llevó a obtener la ciudadanía, todos los documentos. Y ahora los que llegaron cuando la guerra ya había comenzado. Estas son normas sin precedentes que el Reino Unido ha introducido específicamente para los ucranianos. Ni de Siria ni de ningún otro país recibió estas condiciones, que permiten obtener inmediatamente un visado de 3 años con derecho a trabajar. Y tales condiciones dieron a muchas personas la oportunidad de comenzar una nueva vida en Escocia. Bueno, aquí por ejemplo, hace poco tuvimos una experiencia un tanto extraña por ser ucranianos, una actitud rara cuando le dijimos que somos de Ucrania. Generalmente cuando decimos que somos de Ucrania recibimos mucho apoyo, mucha colaboración de la población local y están muy preocupados y angustiados por lo que está pasando. Pero justo el otro día instalamos unas ventanas nuevas y lo primero que nos preguntaron los trabajadores cuando supieron que éramos de Ucrania fue la bandera y nos preguntaron, ¿van a volver? Empezamos a hablar con ellos y yo simplemente dije que no soy refugiada, que tengo un trabajo aquí, que trabajo desde hace mucho tiempo acá y que no estoy refugiada, que yo tengo un trabajo y que también pago mis impuestos, así que yo estoy mucho antes de que empezara la guerra. Y entiendo que es probable que sean casos aislados, pero hay mucha atención hacia nuestro país en el exterior, por lo que cada acción o falta de acción puede afectar la imagen del país en su conjunto. Eso es. Empezamos a hablar con ellos y les dije que no éramos refugiados, que solo tenía un trabajo aquí. Es decir, que trabajaba aquí. Pago impuestos, así que es así. Pero, ¿exactamente por qué te preguntaron? No tengo ni idea. Estas cosas pasan. Quizás haya tenido alguna mala experiencia con los ucranianos. ¿Qué observamos Dima y yo? Todos los sábados, al parecer, veíamos a 3 jóvenes bebiendo en nuestro terraplén delante de nuestra ventana y estaban haciendo sus necesidades, estaban orinando en todas partes y estaban gritando sobre dónde lanzar el misil y sobre geopolítica. No me gusta nada moralizar, y estoy seguro de que mis espectadores de YouTube son exclusivamente adultos conscientes, pero por si acaso os recordaré una vez más que nuestros compatriotas en el extranjero son, de hecho, la imagen de nuestro país. Y me gustaría que esta imagen no fuera algo de lo que avergonzarse. Y con esto volvemos al tema principal de este vídeo.
Nos gustan 3 cosas de Escocia: su baja densidad de población, su proximidad a la naturaleza y su accesibilidad. Y lo aprovechamos. Todos los sábados o domingos vamos a algún lugar de las Highlands, las tierras altas, o los lagos o el mar, simplemente rodeado de naturaleza. En el sur hay menos, en el norte hay más lugares salvajes como este. Podemos hacer senderismo, hay senderos, simplemente relajarse junto al fuego por la noche después del trabajo. Cualquier cosa por el estilo. Esto es lo que más nos gusta de este país. Una de las principales razones por las que los viajeros e incluso a veces los migrantes van a Escocia son sus hermosas tierras altas, que ocupan la mayor parte del territorio y donde vive solo un pequeño porcentaje de la población. Y por supuesto yo también fui, y resultó ser una auténtica aventura en todos los sentidos. Fue tan intenso y pintoresco que decidí en el momento que haríamos un vídeo aparte, donde mostraríamos todo el senderismo y la naturaleza. Hablaremos aún más sobre castillos, tradiciones escocesas, bebidas nacionales, Harry Potter, algunos animales fantásticos y la conexión histórica entre Ucrania y Escocia. Así que, si aún no lo has hecho, no seas perezoso. Venga, suscríbete y pulsa la campanita para no perdértelo, porque es un poco parcial, pero seguro que te gustará. También quiero agradecerte que sigas viendo mis vídeos, que les des me gusta y que escribas algo en los comentarios. Sigue siendo de gran ayuda para el canal. También quiero agradecer a la marca de té inglesa TED. Me ayudaron en mi viaje no solo con su té, sino también económicamente. Espero que el té inglés en Escocia no sea una infracción administrativa. Por cierto, el enlace también está en la descripción. Bueno, ya sabéis cómo es la cara de Escocia. Me dijeron que os gustaría que grabara algo sobre este país antes de que mi visa británica caducara y que podía contar con vuestro apoyo. Es muy chulo. Como siempre, espero que estés bien, que hayas visto esto con buena salud y sin preocupaciones. Y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo.